Desde el territorio, el conocimiento y la colaboración, nace Construyendo Futuro con CTCI. Un espacio donde la ciencia, la tecnología, la innovación y las personas se encuentran para imaginar y crear el desarrollo que el Maule necesita. Presentado por el Gobierno Regional del Maule y la Universidad de Talca. Bienvenidos y bienvenidas a Construyendo Futuro con CTCI, el podcast de la estrategia CTCI Maule. Carla Leal en la conducción y Iván Cuidán quien me acompaña. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola Carla, gusto nuevamente de estar acá en este espacio. Estamos en el episodio número 4. Como ustedes ya saben, hemos explorado diferentes áreas de la estrategia CTCI, donde conversamos sobre innovación, ciencia y tecnología. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales, ¿no? Tremendamente interesante, Carla. Justamente ir conformando este espacio de conversación, diálogo, y sobre todo en el sistema agroalimentario. Exacto. Así que, nos acompañan, como tú adelantabas, invitados tremendamente importantes en el accionar mismo de la región. Así que me gustaría presentarlo. En primer término, saludar a Fabiola Loyola. Hola, Fabiola. Hola, ¿cómo están? Muchas Muy gracias bien, por la invitación. por favor. Fabiola es directora de Innovación y Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica del Maule. Y también nos acompaña Jaime Lavé. Jaime. Muchas gracias también por la invitación. Jaime Lavé, gerente de calidad, de innovación y riesgo estratégico en PF Alimentos. Así que a ambos muy bienvenidos en este espacio. Carla, a ver, en primer término, y para ir contextualizando un poco el contexto de la conversación, no es un misterio que el sector agroalimentario acá en la región del Maule, yo te diría que es bastante central y bastante decidor desde el punto de vista de nuestra conformación de la matriz productiva en general. Un motor económico. Un motor económico en nuestro PIB, en este caso regional. No obstante, ser un motor en el accionar regional implica ciertas obligaciones, pero también desafíos. Exacto. Entonces, dentro de más que obligaciones y exigencias, también al transformarse en una economía que se sustenta en el sector agroalimentario, hay exigencias desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria y la sustentabilidad también, que de una u otra forma son aristas que van marcando no solo la incorporación a nuevos mercados, sino también en el desafío de ir, una cosa muy particular, ampliando la oferta de servicios y productos, ¿ya? Entonces, en este capítulo particularmente queremos conversar sobre cómo el Maule se proyecta el futuro desde un sector que día a día se va complejizando en el buen sentido, donde va incorporando ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entonces, en ese sentido, yo quiero partir con una pregunta bien transversal para ambos en este sentido, y me gustaría preguntarle desde sus respectivas trayectorias, digamos, una desde la universidad, otra desde la industria, ¿qué significa para ustedes, en este caso, hablar de innovación agroalimentaria en una región con las particularidades que tiene el Maule? Parto por Fabiola. Perfecto. Bueno, hoy hablar de innovación en la industria agroalimentaria es significativamente importante considerando que estamos en un punto crucial para el cambio, un punto crucial para la transformación de la industria. Considerando principalmente los desafíos actuales, somos una región con una industria agroalimentaria muy potente y tenemos desafíos súper importantes hoy día. Estamos hablando de la escasez de agua, ¿cierto? Crisis climática, el camino a la sostenibilidad, que es un camino bastante importante. Y en ese sentido la innovación hoy día, más que ser un complemento, se transforma en un rol protagónico para poder lograr esta transformación. En una condición sine qua non, prácticamente. Absolutamente, ya no puede ser una condicionante o un complemento. Hoy día hay que incorporar innovación en la industria, en las distintas áreas productivas, así como también en el campo. Y para nosotros como universidad es un desafío tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que, lo venimos haciendo hace un tiempo, de dejar de guardar las investigaciones, ¿cierto? De transformarlas en paper de repente que sirven para otras investigaciones, sino que enfrentar los desafíos reales de la comunidad, ¿cierto? Sobre todo de las empresas más pequeñas y poder conversar en el mismo idioma para poder lograr
tomar todo el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico que generamos como universidad y poder entregarlo para un desarrollo regional relevante que nos permita afrontar estos desafíos. No es un camino corto, digamos. No es un camino corto y no es tampoco que lo estemos empezando a hacer ahora, pero cada vez se están generando más capacidad en distintas áreas para que este camino llegue en algún momento, nunca a su final, pero a un avance relevante. Sí, de Perfecto. todas maneras. Jaime, tu mirada respecto a lo mismo. Sí, bueno, desde la industria, hablar desde innovación, ¿no es cierto?, en el sector agroalimentario de la región del Maule, creo que ha ido evolucionando ya no tan solo hablar desde innovación relacionada a innovar en productos o servicios. Okay. Yo creo que es más bien hablar de cómo desarrollamos, cómo diseñamos en conjunto, ¿no es cierto?, un sistema, un modelo que sea conector, ¿no es cierto?, entre los procesos de ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, con los procesos, con las personas y, bueno, obviamente con el territorio. ¿Ya? Yo creo que acá si nosotros visualizamos, nosotros tenemos algo muy potente en la región que contamos, ¿no es cierto?, con una matriz agroindustrial súper real, súper escalada y con desafíos súper concretos en términos de innovación, en términos de inocuidad alimentaria, calidad, para qué decir, ¿no es cierto?, todos los aspectos que tienen que ver con sostenibilidad, eficiencia. Por lo tanto, creo que la región del Maule se ha ido transformando en una especie de laboratorio natural de innovación aplicada, ¿no es cierto?, donde desde nuestra perspectiva como industria nos ha permitido a nosotros abrirnos, ¿no es cierto?, hacia las comunidades. Hemos hecho colaboración con universidades, colaboraciones también, ¿no es cierto?, con un trabajo muy, muy fino también con proveedores locales, instalación de capacidades, ¿no es cierto?, también en los emprendimientos. Hemos impulsado también una serie de pilotajes cortos, por supuesto, ¿no es cierto?, y hemos ido entendiendo que escalar también es parte también de estas necesidades que la industria tiene que ir desarrollando en conjunto con su territorio, ¿ya? Por lo tanto, ya no es una mirada de hacer una innovación más bien en un laboratorio cerrado, aislado, sino que es más bien hacer una innovación conectada con el territorio, una innovación desde donde se producen los alimentos en este caso, y la innovación hacerla, ¿no es cierto?, desde donde trabajamos y muy conectado también donde las personas viven. O sea, de hecho, interpreto en tu comentario, en tu relato, que sin lugar a dudas esto es sistémico, no hay de otra, digamos. Y la conformación es sistémico y de una u otra forma también son un ejemplo de cómo una industria también, o una empresa en este caso, se abre, porque siempre, te lo planteo, siempre está el concepto, digamos, que la universidad trabaja a veces un tanto isolada, digamos, aislada, digamos, casi en una torre de marfil. Pero de repente también está el concepto en el caso de las empresas, pero lo que estás conversando, digamos, va en una ruta contraria, digamos. Es la empresa que también que se abre, no solamente con el actor universidad, sino también con la sociedad civil en general y, bueno, de la mano también con el sector público. Así es, fundamental que la empresa entienda que tiene que ser tractora también de las necesidades de desarrollo tecnológico, impulsar, ¿no es cierto?, apoyar, Ajá. pero también poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, iniciativas que vayan contribuyendo a articular los distintos actores del ecosistema, en este caso regional, para potenciar el desarrollo de un sector tan importante como el sector agroindustrial de la región. Perfecto. Perfecto, sí. Bueno, escuchándolos también, esa es la esencia de esta estrategia, también unir los mundos académico, privado, sociedad civil, y en ese punto también me gustaría preguntarle a Fabiola, ¿por qué esta estrategia también nace para anticiparse a los desafíos también y no reaccionar sobre la marcha? ¿Cómo ustedes también, he visto también el proceso de crecimiento desde la OTL, la Dirección de Transferencia, ahora una vicerrectoría de investigación, cómo se arma también el mundo académico para poder acompañar a este sector agroalimentario que comentaba Jaime, que también tiene una velocidad bastante acelerada y ya se están aplicando cambios concretos? Efectivamente, a ver, lo que decía Iván recién del tema de los investigadores es muy cierto. Los investigadores trabajan muchas veces dentro de su laboratorio, hacen genialidades, pero dentro de su laboratorio. Entonces no les cuesta mucho ver más allá, ver las realidades, ver el territorio, ver las necesidades, los desafíos, ¿cierto? Y el poder estructurar una cultura de innovación dentro de la universidad, y voy a hablar particularmente por la Universidad Católica del Maule, ha sido un trabajo permanente que nos ha costado años, pero con la alegría hoy día de decir, ya existe.
ya existe, ya se habla en los pasillos de innovación, nos costó mucho Una llegar a una cultura más relación directa instalada. con PF. Sí, sí. Ahora sí, con Jaime nos encontramos en muchas actividades, conocemos un poco, hemos visitado muchas veces PF, conocemos los desafíos que tienen, conocen a nuestros investigadores, entonces ya hoy día hay un trabajo mucho más articulado entre la industria, entre las universidades, entre el sector público, ¿cierto? Cada uno con sus aportes, ¿cierto? Nosotros aportamos el conocimiento, el desarrollo de tecnología, la empresa nos aporta la experiencia, ¿cierto? La implementación, el puesta a prueba de las cosas. Y el sector público, por supuesto, las políticas y muchas veces el financiamiento, ¿cierto? Sí. Para estos desarrollos. De todas Entonces, maneras. hoy día estamos mucho más cercanos, pero hay algo que todavía tenemos que trabajar, que es, en el fondo, aunar un poco el lenguaje. Aunar un poco el lenguaje, que el investigador entienda la urgencia de la industria y que la industria entienda lo que implica el desarrollo y la investigación. Pero siendo colaborativos en ese sentido, vamos a lograr que no simplifiquemos la ciencia ni tampoco perdamos de vista la urgencia de las empresas, y con estos dos grandes mundos caminando de la mano, siempre el sector público se va a tener que acoplar a las necesidades y la entrega de soluciones. Así que Sí, antes caminando con grandes expectativas. Sí, disculpe, Iván, antes Sí. que pase a la otra pregunta, también nosotros lo hemos visto en el trabajo este año en la estrategia, como PF en su caso como empresa, también otras empresas del Maule, la Universidad Católica, hemos tenido la participación de esta cuádruple hélice que también que llaman, Ujú. en los talleres, en las diferentes instancias de participación, que es súper básico también para el constructo de esta estrategia, ¿no, Iván? Bueno, totalmente. Por eso me quedé un poquito con el concepto de Jaime, esta mirada bien sistémica, digamos, no hay de otra, digamos. El mundo no resiste muchas veces más departamentos estancos o competencias, sino Claro, todo por el sí. contrario, colaboración. Y escuchando muy atentamente lo que nos estaba contando Fabiola, yo lo quiero también preguntar a Jaime y llevar a la empresa. Es verdad que el proceso innovativo se enmarca en que muchas veces generas pequeñas innovaciones, las que se llaman incrementales o radicales. Y eso puede decantar a veces en innovaciones de productos, servicios, o de gestión o de logística. Pero otras veces hay que adaptar innovaciones que no están en su génesis local, digamos. Pero para adaptar también hay que preparar a las personas, ¿ah? Y preparar a los equipos y preparar lo que se llama una cultura en la organización. Entonces, yo te quiero preguntar, Jaime, ¿cómo desde PF Alimentos han ido construyendo una cultura de la innovación? Porque yo me imagino que también eso sí es un desafío en sí. Trabajar con personas ya es un desafío. Así es. ¿Ah? Pero justamente ir haciendo estos pequeños upgrades, estas versiones 1.0, 2.0 del ecosistema local, interno de la compañía, para adaptar muchas veces innovaciones que no están in situ, ustedes las traen, las incorporan, y eso también es un cambio rupturista. Entonces, Sí, sí. te quería Sí, preguntar eso. y eso tiene mucho que ver con la capacidad ambidiestra que tienen que ir desarrollando las organizaciones, ¿no es cierto? Ajá. Como tú decías, las incrementales que apuntan fundamentalmente a la explotación del negocio, pero hay que desarrollar esa capacidad ambidiestra de ir desarrollando también el negocio, ir explorando en el negocio, y esa capacidad es una capacidad que exige obviamente a las organizaciones a trabajar no al 100%, un 120%, ¿ya? Creo que como vivimos nosotros la innovación en PF, siendo una empresa innovadora per se, ¿ya? Aquí hay una Por historia esencia. de 120 años, Ajá. ¿no es cierto? Hay muchos hitos en la empresa, ahora que estamos cerrando algunos ciclos en la compañía, hemos vivido, ¿no es cierto?, esta historia, y la empresa siempre ha tenido algunos hitos, ¿no es cierto?, que han marcado, incluso han marcado el mercado en este caso de carnes procesados, que ya son una empresa muy multialimentos ya, pero yo creo que tiene que ver, como hemos ido entendiendo la innovación va más allá de un área aislada o un lindo Ajá. eslogan, ¿ya? Ok. Creo que ya hemos entendido a esta altura que la innovación se ha transformado sí o sí en una necesidad estratégica. Vital para proyectarnos en el futuro, vital para poder en el fondo seguir siendo competitivos. Esta es una empresa de 120 años, ¿ya? Por lo tanto, creo que eso es súper clave, y además se ha transformado también como la innovación como una pieza súper clave para la gestión integral de los riesgos, ¿ya?
Por eso el cargo que tengo Ajá. es un cargo que tiene que ver con riesgos, pero la innovación también tiene un componente de riesgo. De Claro hecho, que sí. de una tasa Per se, muy alta de per se, riesgo, per se. donde es muy fácil equivocarse. Por lo tanto, hay que aplicar obviamente ciertas metodologías y que sostenerlo con una cierta cultura. Entonces, yo creo que hay que entender también que la innovación es una respuesta a este mundo cambiante. Cambian las regulaciones, cambian, ¿no es cierto?, los hábitos de consumo, por lo tanto cambia el mercado, está cambiando el clima. ¿Ya? Nosotros ahora estamos en un proyecto bien interesante de medir el riesgo de cambio climático sobre nuestras posiciones competitivas. Por lo tanto, el hecho de que cambies significa que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto?, y ir teniendo esta flexibilidad para ir adaptando, ¿no es cierto?, a través de la exploración el negocio. Y esto para que funcione, como tú bien decías, requiere obviamente cultura, esto no llega al azar, hay que construirla, pero fundamentalmente también hemos entendido que se construye generando espacios para poder discutir, conectarse, Ajá. para probar, hacer espacios de prueba, espacios donde nos vamos a equivocar, por lo tanto tiene que haber espacio para aceptar pero sobre todo tiene que haber un espacio para aprender de esas equivocaciones. Yo creo que esa es una inteligencia que yo diría que se tiene que trabajar. Nosotros las trabajamos mucho a través de pilotos cortos, Ok. para equivocarse barato, Ajá. rápido Claro. y de pequeña escala. Las equivocaciones tienen que ser bajas. Ajá. Con células de innovación hemos instalado capacidad en muchas personas. Tenemos 80 personas que ya tienen una capacidad instalada, ¿no es cierto?, Ok. y se llaman células de innovación. Obviamente hemos colaborado en este caso con las universidades, pero por sobre todo hemos ido entendiendo que la innovación fundamentalmente tiene que conectar sí o sí con necesidades reales, ¿no es cierto?, las cuales nos van a llevar finalmente a que este discurso vaya perdiendo poder y se vaya transformando, ¿no es cierto?, en una pieza, yo diría, importante dentro del ADN de la compañía. Yo creo que por ahí va el tema. El tema. Mire, yo escuchando también, no puedo dejar de mencionar, Jaime, acá, lo conversamos fuera de cámara también, te pregunté por los elementos internos, pero también la innovación en los distintos actores, uno también se tiene que preocupar con que el resto que nos rodea también medianamente innoven a la par de uno, o estén por lo menos en la misma frecuencia. Entonces, recuerdo con un muy buen recuerdo cuando hace años atrás organizamos la Feria de la Inocuidad en el Jardín Maravilloso. Botánico acá, pero con un objetivo que era educación a las nuevas generaciones en Sí. materia de inocuidad alimentaria. Así es. Y me pareció espectacular lo que se hizo en esas dos versiones. Entonces, yo sé que ustedes hacen mucho más que eso, digamos, y te quería preguntar, ¿cómo también es la relación que tienen con los proveedores? Que es un elemento crítico también de incorporarlo a la cultura de ustedes de innovación. ¿Qué pasa con los proveedores en este caso? Bueno, el 71%, más o menos lo tengo más o menos por el reporte que se está construyendo ahora, el 71% de los proveedores PF son pymes, ¿ya? Ya, eso... Aunque no lo sepan. Ajá. O sea, Qué nosotros bueno. tenemos muchas empresas pymes que trabajan en el ámbito de productos, servicios, en temas tecnológicos. Hemos conectado también con el mundo de los proveedores, ¿no es cierto? Y hemos entrado en diversidad de iniciativas que apuntan, por ejemplo, a emprendedores, ¿no es cierto?, emprendedores tecnológicos. Hemos hecho iniciativas incluso con la universidad, hemos participado en Hub desarrollando proveedores, ¿no es cierto?, con nuevos ingredientes. Hemos tenido ingredientes de insectos, Mira. hemos probado Wow. de todo, ¿sí?, literalmente. Sin Y ahí duda. hay una gran capacidad que tiene la región. A propósito, ¿no es cierto?, del sector agroalimentario, creo que tenemos muchos emprendimientos y tenemos una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, de instalar capacidades, ¿no es cierto?, para que esos emprendedores terminen finalmente transformándose, ¿no es cierto?, en nuevos proveedores, ¿ya? Ese clic, ese cambio de ser emprendedor y transformarse en un proveedor de una empresa como la nuestra, hay un trabajo que hay que hacer y hay que instalar esas capacidades. Perfecto. Sí, muchas gracias, Jaime. Muy buena noticia esa que también, que bueno destacarlo, que PF logre esa vinculación y también se haga como un resultado real de Totalmente. vinculación con la comunidad. Fabiola, mira, vamos llegando ya al primer bloque. Yo sé que este tiempo se pasa muy rápido, este formato radial de podcast, pero quería preguntarte específicamente, ustedes son colaboradores activos de nuestra estrategia, con la Universidad Católica específicamente en la vicerrectoría. Coméntame también qué significa para ustedes también ser parte de este proyecto de esta manera y cómo también podrías evaluar lo que ha sido este año de trabajo colaborativo que se ha hecho en algunas instancias de talleres, también participan del comité consultivo de nuestra estrategia. Así es. Bueno, a ver, el participar en esta iniciativa tan relevante para la región, ¿cierto? Para todos los sectores de la región,
Para nosotros como universidad, más que colaborar, es una responsabilidad institucional. Nosotros consideramos que como universidad tenemos que estar presentes en todo tipo de acciones que fomenten el desarrollo de la región, sobre todo en un ámbito tan importante como la industria agroalimentaria, así como otras también que son muy relevantes en la región, ¿ya? Entonces nosotros consideramos que debe estar la universidad en general, la academia, participando en estos desafíos. Somos un brazo relevante en el desarrollo regional y parte importante del ecosistema de innovación, ¿cierto? No es primera vez que lo hacemos y siempre vamos a estar presentes y apoyando este desarrollo con la idea siempre de aportar, y no tan solo de aportar en ciencia y tecnología, sino que también aportar a un desarrollo humano, ¿cierto? Un desarrollo social, porque detrás de todas estas empresas, ¿cierto? Y de todo esto que nosotros hablamos harto de ciencia, innovación, de transferencia tecnológica, hay empleos, hay familias y hay otras necesidades que nosotros también tenemos que considerar, y como Universidad Católica también es muy relevante para nosotros. Así que siempre seremos parte de estas actividades. Bueno, vamos llegando al final de nuestro primer bloque, Iván. Bueno, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn como Estrategia CTCI Maule, y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios de este podcast Construyendo Futuro con CTCI. Gracias por mantenerse atentos a este episodio número 4, donde estamos conversando sobre innovación, industria agroalimentaria también, y cómo la academia y las empresas del Maule se han vinculado en diferentes iniciativas y las novedades también que nos han podido contar hoy. Les recordamos también con Fabiola Loyola, directora de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica del Maule, y con Jaime Lave, gerente de Calidad, Innovación y Riesgos Estratégicos de PF Alimentos. Iván. Carla, bueno, a ver, yo quiero hacer una pregunta cruzada a los invitados acá, y de una u otra forma voy a aplicar como el método científico. Quiero pasar de la teoría un poco más al empirismo, a la práctica. Y en ese sentido les quiero preguntar, evidentemente, sus respectivas miradas y labores, digamos. Lo siguiente, hemos conversado desde el discurso, digamos, también, y desde la charla, la importancia en este caso de la innovación, pero sobre todo de la colaboración, ¿ya? Entonces yo les quiero preguntar concretamente, ¿en qué minuto la colaboración comienza ya a materializarse? ¿Qué tiene que ocurrir muchas veces para que los diferentes agentes que están distribuidos en el territorio comiencen a colaborar? ¿Por dónde se parte? ¿Ah? ¿Quién es el que abre la llave de paso primero? No voy a decir la sierra, o digamos, ¿quién prende el enchufe, digamos? Entonces, Jaime, empiezo contigo primero. Bueno, la colaboración, cuando se hace efectiva, ¿no es cierto? Bueno, la colaboración deja de ser un discurso finalmente, y bueno, lo comentábamos hace un rato atrás, es cuando se conecta con una necesidad o un problema real, ¿ya? O sea, ese es como la llave, ¿ya? Perfecto. Y se expresa cuando una empresa pone un desafío concreto. A veces nos cuesta como empresa transformar el problema a un desafío, ¿ya? Y creo que ahí hay un cambio, un sentido súper distinto. Es distinto hablar de un problema que hablar de un desafío concreto, ¿ya? Y a veces ese idioma no lo tenemos muy desarrollado, y eso es lo que nos impide a veces poder entender, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la academia que ofrece, otorga, ¿no es cierto?, podemos decir, el conocimiento aplicado, ¿ya? Creo que ese es como el nexo. Y para que se pueda lograr esto, se necesitan algunas cosas, ¿ya? Creemos. Primero, confianza, ¿ya? Creo que la confianza es súper necesaria. Ajá. También pactar, ¿no es cierto?, que los tiempos sean razonables. A veces los tiempos, chocamos los tiempos, ¿no es cierto? Los tiempos tienen que ser razonables. Y creo que Fabiola lo mencionaba, un lenguaje común, ¿ya? Yo creo que es muy importante el tema de los pilotos, hacer pilotos cortos, no promesas grandilocuentes, ¿no es cierto?, que a veces nos hace perder un poco la mirada y el camino, ¿no es cierto? Y bueno, desde nuestra experiencia podemos decir que cuando un piloto funciona, finalmente se genera esa confianza. Por supuesto, ¿no es cierto?, se genera el aprendizaje, y como que dan ganas de seguir, ¿no es cierto?, seguir colaborando. Por lo tanto, ya cuando se genera eso, creo que ahí se genera ese match, se genera, ¿no es cierto?, la colaboración, y se hace efectiva la colaboración, tanto para la empresa como para, yo creo, que el territorio. Así que yo creo que eso es fundamental.
Fabiola, ¿estás de acuerdo o tienes una mirada Estoy distinta con los muy de elementos? acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que Jaime comenta, sobre todo el tema de la confianza. La confianza y la transparencia entre ambas partes es muy significativa. Cuando se llega a eso, fluye mucho más la articulación, sumado también a lo que estábamos conversando del lenguaje común. Y yo le pondría otro puntito, que es el tema de los propósitos comunes. Cuando realmente el propósito de llegar a una solución de parte de la industria y de parte de la academia es el mismo, fluye de manera más rápida y se empiezan a conversar este tema de los tiempos, ¿cierto? De ambas partes, de la urgencia, de los tiempos de investigación, cuando el propósito. Entonces, A propósito compartido. el propósito compartido, eso es esencial. El propósito, la confianza y, por supuesto, el lenguaje común. Y siempre, siempre la mirada territorial y la parte humana también es muy significativa. Perfecto, Sí, gracias. delante conversábamos también de los tiempos diferentes que maneja la industria y la academia, pero desde tu experiencia también, cómo lo has visto en este tiempo, ¿cómo se puede compatibilizar también esos ritmos diferentes, pero sin perder profundidad científica también, como para que no vayan desmedro de como el ritmo de trabajo que tienen los investigadores? Ese es un poco el rol de la universidad. El rol de la universidad es un poco hacer esta articulación y fortalecer. A ver, la universidad te entrega capacidades principalmente, y en lo que siempre se ve, académicas, ¿cierto? Científicas, con todos los proyectos de investigación, pero hay algo súper potente que es lo que ha fortalecido en nuestro caso también la articulación con la empresa, es las capacidades de realizar transferencias, las capacidades de vinculación, las capacidades de tener profesionales que puedan entender la necesidad de la empresa y escucharlo y poder transformar eso en un idioma para el investigador y viceversa. Esas capacidades son esenciales y yo creo que han sido el hecho de tenerlas y de formarlas, de actualizarlas, de que vayan a terreno, no tan solo estén en la oficina, de que vayan a terreno a conversar con los empresarios de todo tamaño y conozcan las realidades y puedan transmitirlas al interior de la universidad, ha sido un aporte súper significativo a esta articulación. Y por supuesto ahora también que estamos todos mucho más compenetrados con las mesas que existen, las mismas mesas que se han desarrollado para la generación de la estrategia. Ustedes se dan cuenta que ya casi todos los actores nos conocemos. Ya nos Sí. conocemos, venimos hace, no sé, será unos 5 o 7 años atrás, Jaime, ya fortaleciendo estas mesas, se han creado mesas nuevas, de hecho, pero ya hay un propósito común, hay un foco común, todos queremos más o menos lo mismo, entonces tenemos que ir aportando nuestras capacidades, articulándolas y un poquito ajustando los tiempos de ¿Dirías que hay cada. una cierta identidad propiamente tal? Absolutamente, ya hay una identidad de un ecosistema de innovación transversal para todo el tipo de industrias, pero especialmente para la agroalimentaria, que es una de las más potentes y más significativas de la región, la que genera más empleo a todo nivel. Perfecto. Yo, bueno, a ver, estaba también reflexionando mientras te escuchaba y quería consultarle lo siguiente a Jaime. Durante el primer bloque hablamos mucho de innovación, ¿ah? Y hablamos también de una u otra forma de ciertos conocimientos, a veces tácitos o explícitos, que están en el ambiente. PF, sin lugar a duda, es una tremenda compañía con presencia no solamente en la región, sino a nivel país, y que, bueno, tiene ese elemento de identidad. Están en la región del Maule, ¿ah? Alguna vez lo Y lo conversamos. seguiremos estando. Y, ¿te acuerdas? Una vez lo comentamos, digamos. Muchas veces están, probablemente las luces de la gran metrópoli atraen a cualquier industria a instalarse. PF ha seguido acá en la región. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un elemento de vinculación también con la comunidad, por un lado, y no solamente la comunidad, entiéndese como la sociedad civil, la comunidad con este actor llamado academia, universidad. Entonces, lo que quiero volver a preguntar es lo siguiente. Hemos hablado de innovación, de conocimiento, pero nos faltan otras dos patitas, que es ciencia y tecnología. Entonces yo te quería preguntar, Jaime, dado estos desafíos que tú planteabas, digamos, ¿cuánto aguanta el elástico? Porque la ciencia y la tecnología tienen tiempos distintos a veces en la innovación. Entonces, ¿cómo incorporar la ciencia, elementos científicos, tecnológicos en el andamiaje? Y una segunda pregunta, esta vinculación también con la comunidad. Sí, está todo relacionado. Sí. Bueno, si bien PF es una empresa consolidada, podemos decir, ¿ya? Una empresa sólida, o sea,
Yo he vivido 25 años de vida en esta organización, y me ha tocado vivir un proceso transformacional tremendo, ¿ya? Pero eso no nos puede, nosotros siempre hablamos de que no nos puede hacer dormir en los laureles, estar sobre los laureles, ¿no es cierto? Ajá. No nos podemos relajar. De hecho, eso nos incentiva, o yo diría más bien nos obliga a anticiparnos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hemos incorporado concretamente la ciencia y tecnología en nuestros procesos industriales. Ok. Ustedes han estado, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. En esta industria que es altamente tecnológica. Lo hemos incorporado, por ejemplo, en nuevos ingredientes, ¿no es cierto?, que cumplen ciertas funcionalidades tecnológicas. Recién estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de un proyecto bien de desarrollo tecnológico, de ciencia y tecnología puro, como fue este proyecto de Copel, ¿ya?, que apunta, ¿no es cierto?, a circularidad, apunta a sostenibilidad, apunta a eficiencia energética, porque es una nueva fuente de energía. Así que en ese sentido, concretamente, nosotros hemos desarrollado este tipo de iniciativas. Siempre lo hemos hecho en colaboración con la universidad o con los centros tecnológicos. Incluso tenemos convenios con empresas, no tan solo la región, tenemos convenios con empresas, por ejemplo, en Puerto Montt, donde estamos trabajando, ¿no es cierto?, en una nueva fuente de proteína. Ujú. Por lo tanto, los temas de ciencia y tecnología son súper concretos, ya no son discursos, se hacen de verdad. Y también entendemos que para poder también hacerlo, requerimos tener, ¿no es cierto?, una innovación que esté vinculada sí o sí, ¿no es cierto?, a las comunidades. Por eso nosotros hablábamos recién, tenemos que nosotros ser también impulsores, generadores, ¿no es cierto?, de espacios, oportunidades de formación. Ajá. Hacemos tesis, de hecho hemos llegado hasta hacer tesis doctorales, ¿no es cierto?, con patentamiento incluso. Pero también en el mundo técnico nosotros tenemos convenios con el INACAP, tenemos convenios, ¿no es cierto?, con el Liceo Santa Marta, que ahí llevamos casi 15 años en una educación de tipo dual, Ajá. práctica. Entonces, en ese sentido tenemos que ser como súper claro de que para poder hacer el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta agroindustria, de este sector agroindustrial, tiene que sí o sí ir de la mano con el territorio. O sea, yo te escucho acá y estoy plenamente de acuerdo con lo que estás planteando, porque es una mirada bien ecléctica, digamos. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de producir un bien, un servicio. No. Esto, de una u otra forma, tiene que generar lo que se llama innovación spillover, digamos, Sí. pero para todo eres un buen vecino dentro del vecindario llamado Maule también. Sí, ¿Ah? sí. No puedes correr solo. Esto tiene directa relación con la sostenibilidad, que no es solamente, ¿no es cierto?, el fin en lo económico, sino también generar ese vínculo, Ajá. generar ese valor compartido con las comunidades, con el ambiente, ¿no es cierto? Sobre todo con las comunidades. Tenemos pilotos bien interesantes de relacionamiento comunitario. Ajá. Ahora se está potenciando el relacionamiento industrial, el relacionamiento institucional también. Bueno, tenemos un vínculo con la universidad directo, ¿no es cierto? Tenemos un memorándum de entendimiento. Con Fabiola trabajamos en un proyecto bien bonito que tuvo que ver con instalaciones de capacidad de innovación en la plataforma, ¿no es cierto?, la plataforma de innovación de la Universidad Católica del Maule, y así sucesivamente. Y creo que ese es como el rol. La ciencia y tecnología es algo concreto en lo tecnológico, pero también muy vinculado, por supuesto, con el territorio. O sea, eso, si esas dos cosas no van de la mano, es bien difícil. Es bien difícil exacto. que se haga este proceso de colaboración. De una u otra forma, cuando a veces hablamos de vinculación, la transferencia tecnológica en esencia es una forma de comunicar, de Súper vincularse, de clave. Y súper comunicar. clave. Y súper clave, además. Súper clave porque concreta Exactamente, justamente. el desarrollo tecnológico. Perfecto. Bueno, vamos llegando ya al final de este capítulo. También vamos a ir cerrando y me gustaría preguntarle a ambos que, pensando un poco más a futuro, si bien tenemos ya acciones concretas de vinculación entre la agroindustria, la academia también, ¿qué creen ustedes que no puede faltar para que esta cultura se siga implementando, se siga haciendo y siga impactando en el futuro también de manera sostenible, de manera de aportar un bienestar también a las comunidades, como proyectando un poco al futuro el trabajo que se está haciendo ahora, Fabiola? Yo creo que el equilibrio es clave. El equilibrio entre las necesidades, entre las soluciones, entre los distintos desafíos y entre lo que necesita la industria, lo que necesita la universidad, lo que ofrece y lo que tiene que aportar también el sector público. Es esencial, lo vuelvo a reiterar, el lenguaje común, la confianza, la transparencia, las capacidades tanto en la universidad
como también en la industria. El hecho que se integren investigadores a las empresas es algo muy potente para el desarrollo de cada una de las empresas y también para que la universidad conozca cómo funciona la empresa. El conversar, el cara a cara de una empresa con el investigador también es muy relevante y se está potenciando cada día más, Ajá. ¿cierto? Y es un punto clave, insisto, el equilibrio de todos estos parámetros para poder aportar y crecer tanto en la industria agroalimentaria como en otras industrias de nuestra región, ¿cierto? Aportando siempre a la sostenibilidad. Y yo encuentro que vamos en muy buen camino. Nos queda mucho por andar, pero vamos en muy buen camino. Pero fíjate, escuchándote, un concepto bien importante que planteaste. Por años, este país, y de acuerdo también a los lineamientos de la OCDE, inyectó muchos recursos en generar oferta de capital humano avanzado, digamos, pero mucha oferta, muchos doctores por Sí. población de habitantes, metro cuadrado, el indicador KPI que ustedes estimen conveniente. Pero escuchándote, no solamente, o paralelamente es importante fortalecer la oferta, pero también la demanda por ese capital humano avanzado. Entonces, justamente, cuando uno observa, en este caso una empresa, una industria como la que está Jaime, digamos, que hay una demanda por conocimiento, es cuando estás cumpliendo un ciclo, digamos, virtuoso. No solamente generar oferta, sino también hacer el cachinar, digamos, de esa demanda, y eso es lo que empuja esto. Muchas veces es la demanda la que va creando su propia oferta. Un paréntesis en relación a lo que estabas comentando, Fabiola. También es súper importante que a veces nosotros generamos tecnologías, conocimientos de los investigadores y si bien pueden tener alguna solución relevante, no calza o es difícil de implementar. Ujú. ¿Cierto? O a veces la industria nos solicita algo, nos demanda algo y es difícil de realizar por un solo lado. Yo creo que el codesarrollo de soluciones para desafíos es muy relevante. Ha funcionado muy bien cuando existe un codesarrollo de I+D para implementar en las empresas o para implementar de repente en pymes, empresas mucho más chiquititas, en startups, pero trabajando de manera conjunta los resultados son más fáciles de implementar y además de entenderse entre estos mundos diferentes, de entenderse qué es lo que pasa por un lado y qué es lo que pasa por el otro. Eso a nosotros en términos de transferencia tecnológica nos ha dado mucho más resultado el co-desarrollo con empresas, más que el desarrollar y entregar. Perfecto. Jaime, cuéntanos tú. ¿Qué es lo que no puede faltar? Bueno, yo creo que para que realmente el sector agroindustrial siga siendo un cierto motor de desarrollo para nuestra región, por supuesto, vuelvo a insistir lo de la confianza, creo que es súper importante. Ese ejemplo con ese profesor que hicimos esta tesis doctoral, que nos llevó a un ecopellet y que ese pellet nos va a abastecer de una nueva fuente de energía y que más encima ese desarrollo tecnológico nos va a llevar a obtener quizás una patente, ¿no es cierto?, una patente PCT y poder después explotarla. Creo que eso es tangibilizar, ¿no es cierto?, claramente el círculo virtuoso, ¿ya? La confianza, pero tú lo acabas de mencionar también, ¿no es cierto?, Iván lo reforzó, tiene que ver con la visión compartida, tiene que ver con llevar finalmente todo un propósito que sea claro, entendible para todos los actores, porque a veces los propósitos se nos enredan. Hay que ser simple, ¿no es cierto?, para que todos lo entiendan y todos formen parte. Creo que también, súper importante, creo que también que la industria y las universidades se vean como socios estratégicos, ¿ya? Creo que eso también hay que tratar de desarrollarlo y no como mundos en separados, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante. Hay muchos ejemplos en la región del Maule y coincido contigo que no estamos en un pie, podemos decir, inicial, sino que hay un desarrollo acá, hay un ecosistema que se ha ido desarrollando. El día de mañana vamos a tener un parque, quizás, ojalá, un parque tecnológico de alimentos. Siempre se ha demostrado cuando trabajamos juntos, logramos buenas cosas. Y incluso con mucha identidad regional. Yo he participado en gobernanzas nacionales, como el programa Transforma Alimentos, que entre paréntesis mañana va a haber un hito importante porque se está entrando, ¿no es cierto?, en su etapa final, ¿no es cierto?, un proyecto muy nacional, muy estratégico, duró 10 años y donde se generaron multiplicidad, ¿no es cierto?, proyectos tecnológicos habilitantes para la industria nacional, para obviamente
diversificar y sofisticar la oferta de alimentos en el país. Por lo tanto, creo que ese punto es súper importante de tenerlo claro, que podemos, a través de esta colaboración, podemos generar incluso una identidad, podemos generar orgullo y bienestar directo sobre las personas, ¿no es cierto? Y sobre podemos decir, incluso temas tan importantes para las industrias que tienen que ver con la sostenibilidad. Así que en ese sentido, creo que el Maule sí representa una gran oportunidad, tiene un tremendo potencial, pero se necesitan decisiones, se necesita convicción, se necesita colaboración real, ¿ya? Y yo creo que algo súper importante, se necesita gente comprometida, ¿no es cierto?, con el desarrollo del territorio. Creo que eso es fundamental. Perfecto, muchas gracias. Hartos mensajes inspiradores también y también mucha experiencia pudimos tener en este capítulo dedicado a la innovación y la agroindustria. Le agradecemos a Fabiola por acompañarnos, Gracias a también ustedes. a Jaime por estar acá. Iván, quizás una reflexión final en torno a esta temática. Bueno, primero que nada, agradecerles a ambos, digamos, Muchas tanto a gracias. Fabiola como a Jaime por estar acá. Yo creo que fue una charla, una conversación tremendamente agradable y como dices tú, Carla, con ciertos elementos concretos. Los telespectadores cuando la vuelvan a ver, la revisen, yo creo que en la conversación quedaron conceptos y conceptos que no son gratuitos. Porque recuerda, en ambos lados de la conversación, acá hay una evolución, esto es evolutivo y probablemente esto no para, esto es como seguir pedaleando en una bicicleta y no se detiene, digamos, ¿ya? Entonces, No hay que yo creo claudicar. no hay que claudicar. Exacto. Jaime dijo una palabra que a mí me encanta, que es la convicción. Sí. Cuando tú haces las cosas con convicción, y en este caso los agentes sociotécnicos, socioeconómicos están en una misma lógica, debería todo resultar. Y por eso que la estrategia, evidentemente, donde no nos podemos equivocar, en el elemento del propósito, de la visión y la mirada que tenemos como región para con este tema de la CTCI. Así que, fantástico, muchas gracias por estar Muchas y a los gracias. telespectadores Sí. también. Por la invitación. Seguir, Esperamos que esto siga siendo viendo. una herramienta de difusión también para acercar los contenidos a la sociedad, también a los habitantes de la región del Maule, y obviamente tenemos ahora una salida mucho más grande que nos pueden ver en cualquier parte del mundo si nos siguen en la estrategia Así CTCI es, Maule. pues, llegamos a todos Así los que rincones. muchas gracias a quienes están viendo este podcast, a quienes permanecen atentos también a nuestros episodios. Les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y pueden ver todos los episodios de este podcast también y seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn. Así que nos vemos en un próximo episodio de Construyendo Futuro con CTC.